Muy buenas tardes, querida familia de Evolución Radio. Para mí es un honor estar con ustedes hoy, domingo 30 de julio, último día del mes, y realmente estamos ya para empezar agosto, el octavo mes del año. Es que increíble cómo pasa el tiempo. Vamos a agradecer a las personas, a las redes sociales que nos están retransmitiendo, ¿verdad? A este programa, ¿no es cierto? Vamos a agradecer justamente a medios digitales como Ayu Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunicasur desde Bolivia, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Qué increíble! Grupo Constructor Social, Justos Organización de Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Es increíble que cada día vamos creciendo, vamos haciendo audiencia, estamos siendo ya retransmitidos, que eso es bueno, eso se dice que estamos haciendo o construyendo un camino para que la gente se eduque, la gente haga lo que tenga que hacer, pues realmente, pues esto es maravilloso. Para mí es un honor, es un orgullo que buenos días, buenas noches, buenas tardes, en donde nos están escuchando y nos van a escuchar en la retransmisión, ¿no es cierto? Para escuchar ciertamente esos programas en Dinero Digital, que lo hacemos cada domingo a las 17 horas, hora de Ecuador. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, lo que es qué es un activo y qué es un pasivo, ¿no es cierto? Y ahí compete un poco el ahorro que tú también debes hacerlo. ¿Por qué es un activo? O sea, ¿qué es lo que va a pesar más, un activo o un pasivo? ¿Cuál es la diferencia entre ese activo y este pasivo? Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no es cierto, queridos amigos, para poder nosotros realmente visualizar, vislumbrar todo esto que realmente tenemos que conocer. Porque ciertamente nosotros a veces en la educación, en nuestra educación que hemos tenido desde la escuela, colegio, universidad, jamás nos han indicado de qué es ahorro, qué es inversión, qué es un activo y qué es un pasivo. Para nosotros poder hacer que el dinero, sobre todo, trabaje para mí. ¿Ok? El dinero trabaje para mí y no que yo trabaje para el dinero. Entonces, dicho esto, vamos a compartir con ustedes realmente esta. A ver, ahí, ya, listo. ¿Ok? Entonces, voy a compartir justamente esto, lo que le denominamos que es un activo y un pasivo. Pero primero voy a empezar con una pequeña reflexión del flujo financiero, que ya lo vimos la vez anterior, ¿no es cierto? El flujo financiero de la clase pobre, ¿no es cierto? El flujo financiero de la clase media y el flujo financiero de la clase rica. ¿Qué pasa con el flujo financiero de la clase rica? El dinero ingresa, ¿verdad? El dinero ingresa al bolsillo de esta gente, pero automáticamente llega y pasa. ¿Por qué? Porque tiene necesidades emergentes de suplantar, lo que el caso de alimentación, transporte, medicinas, escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera.
que esos son ciertamente los gastos que tiene esto. Entonces, ¿qué significa aquí? Que esta persona tiene más gastos que, que ingresos. Por eso es lo que ellos no pueden salir de ese bache, salir de ese hoyo que no te permite a ti ciertamente tener ese flujo de dinero para que tú lo puedas realmente disipar, gastar, tenerlo en tus bolsillos, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos el flujo financiero de la clase media, en donde lo mismo, prácticamente se identifica con el flujo de dinero de la clase pobre. ¿Por qué? Porque aquí la clase media, por aparentar, ¿no es cierto? Para decir que yo tengo, entre comillas, dinero, ojo con esto, para que entre comillas, dinero, tengo un auto del año, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cuánto estás pagando mes a mes por ese auto? Porque lo sacaste a crédito. ¿Cuánto estás pagando por ese apartamento, por esa casa que tú la compraste pero a crédito a 15, 20, 30 años? ¿Cuánto estás pagando por ese viaje que tú lo estás difiriendo con esa tarjeta de crédito? Y esos significan pasivos. ¿Qué significa pasivos? Ya más adelante lo vamos a hablar un poco más. Pasivo es lo que te quita dinero de tu bolsillo. Y activo es lo que te ingresa dinero de tu bolsillo. Y miren, justamente en el flujo financiero de la clase media, no hay, tenemos cero activos. ¿Por qué? Porque fuiste educado de una manera incorrecta. El colegio, la universidad te educaron de una manera incorrecta, donde tú tienes que salir cuadrado, ¿no es cierto? Ir a trabajar 8 horas, 40 horas a la semana durante 40 años para recibir una pensión del 40%, sin conocer, sin ir más allá de saber que tú tienes que educarte, tener una educación financiera propia, en donde deba ciertamente pesar más los activos que los pasivos, pero aquí pesan más los pasivos que los activos. Por eso es lo que nos... Y aquí mira, por ejemplo, a ti te va muy bien, como en la clase media te va súper bien, pagas tus facturas, ¿no es cierto? Mensuales, estás pagando súper bien, pero aquí hay una diferencia. El momento que tú te quedas sin trabajo, ¿podrás pagar esto? ¿Podrás pagar esto? No. Entonces, ¿por qué aquí las concesionarias, los bancos, etcétera, ¿no es cierto?, te dan siempre el crédito? Porque justamente inventaron estas tarjetas de crédito para esclavizar a la persona. Por eso es lo que te hacen pagar el mínimo para que tú sigas pagando por los siglos de los siglos, ¿no es cierto?, de esa deuda interminable, en donde en vez de pagar esos $1,000 de deuda, vas a pagar 10 veces más esa deuda. Por eso es recomendable de comprar, si es posible, al contado, para que esa esclavitud del buró de crédito que tú, el momento que tú aceptaste, estás ahí te encadenan, te encarcelan, entre otras cosas. Entonces, mucho cuidado con eso. Si tú sabes administrar, no digo que las tarjetas de crédito son malas, son buenas, pero si sabes tú administrar, porque ahí o con tarjeta de crédito, toma, dale, pero el momento de pagar, ahí es donde te quiero ver. Y sobre todo, bueno, cuando tienes trabajo, tienes solvencia, tienes ingreso, puedes pagar ese mínimo, esa mensualidad que tienes, pero el momento que te quedas sin trabajo, esa es la respuesta del millón, ¿no es cierto? Entonces, em, en el flujo de dinero de la clase rica, miren, aquí cambia la diferencia, porque pesan más los activos que los pasivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí la clase rica toma una decisión inteligente. ¿Qué significa esto? Que prácticamente, a ver, permítame un ratito, que prácticamente, ¿no es cierto? Ellos tienen
dinero que, dinero que extra que les está llenando, ingresando a sus bolsillos, como ganancias en bonos, como ganancias en acciones, como ganancias en valores, llámese de cualquier tipo, si tú quieres, dicho sea de paso, tú quieres una asesoría mucho más avanzada, mucho más profunda, con mucho gusto te lo podemos dar a través de este medio, ¿no es cierto? Te comunicas y te daremos esa asesoría. Depósitos, carteras financieras, criptoactivos, bienes inmuebles, en donde a ti te da ingresos. Por ejemplo, un automóvil, si tú lo pones a trabajar, ese se convierte en un activo, pero mientras tanto, este automóvil te genera gastos en repuestos, gasolina, es un pasivo. Lo propio un apartamento y la casa como tal se convierte en un activo siempre y cuando este me esté generando un ingreso, ¿no es cierto? Un ingreso. ¿Ya? Y ahí es donde tú puedes tener esa motivación de que cada mes te ingresa más dinero a tus bolsillos y te sale menos dinero de tu bolsillo, ¿verdad? Cuanto más activos tengas, más ingresos vas a tener, ¿no es cierto? Dentro de tu vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante que, como ya lo dije anteriormente, los activos son los que aportan dinero, o en otras palabras, cosas que funcionan para aumentar su capital sin su participación activa. Es decir, que primero se convierten estos en unos pasivos que próximamente van generando valor y te van dando un activo o un capital que se va construyendo. Y los pasivos son los que se llevan dinero. En pocas palabras, activo es aquel que te ingresa dinero en tu bolsillo y pasivo es aquel que te quita dinero de tu bolsillo. Así de simple y así de fácil, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Y aquí te voy a por ejemplo, a enseñar una tabla. Bueno, esta tabla ya te la iré indicando cómo puedes tú ir clasificando eh, en cuanto a qué tipo de inversión puedes hacer. Y puedes hacer inversiones en bancos, en compañías directivas, en mercado de valores, en mercado de Forex, en criptomonedas, ¿no es cierto? Va a depender del monto que tú tengas para hacer un porcentaje e ir diversificando estas inversiones aquí, ¿verdad? Para que te vaya generando, ya sea mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, esos ingresos. Asimismo, también tienes que tú tener en cuenta cuáles son ciertamente esos gastos, esos pasivos que a ti te dan, que a ti te están justamente sacando dinero de tu bolsillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decir esos viajes de trabajo. Es un gasto, por supuesto que sí. Esos impuestos que te cobra el banco, eso es por supuesto que esa formación, ciertamente, aquí lo podríamos llamar más o menos la formación, ciertamente no es un gasto, es una inversión, pero igual te saca dinero que por ahora podríamos decir es un pasivo, pero que realmente a futuro te va a generar un activo a mediano y largo plazo. El alquiler de la vivienda es un pasivo, ¿no es cierto? Los gastos de comunidad, llámese pago de luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El pago de empleados, si tú tienes en tu casa, en tu trabajo, etcétera, son gastos de las compras que tú tienes que hacer, ya sea semanales, quincenales, mensuales, de todo tipo, ¿no es cierto? La alimentación, ¿no es cierto? Que eso es algo fundamental, que lo haces semanalmente, ¿verdad? Para que tu refrigeradora esté llena. Los gastos básicos que ya los he mencionado, ¿no es cierto? Conexiones, ¿no es cierto? Hablamos sobre conexiones de internet, conexiones que tú tengas que hacerlas, ¿no es cierto? Las vacaciones que tú tienes y que bien te mereces, ¿verdad? Pero eso tienes que irle pesando, ¿no es cierto?
es la ropa mismo, ese gustito extra que tú quieres darte, pero realmente te mereces darte ese gasto. ¿Por qué? Porque realmente tus ingresos son mayores que tus gastos. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Esos pasivos o esos activos? ¿No es cierto? Y ahí tú te puedes dar un gustito extra que realmente te va a permitir a ti tener ese algo extra dentro de tu vida, dentro de, del campo donde tú realmente quieres. Entonces, aquí mira, por ejemplo, entonces cuando tú ya tienes ya bien definido lo que es realmente cuáles son tus gastos, tus ingresos, tus pasivos, y tus activos, etcétera, ¿no es cierto? Aquí tú puedes ir definiendo necesidades personales, puedes gastarte hasta un 55%. ¿No es cierto? En donde ahí te puedes ya dar ese gustito extra que estás buscando, que estabas esperando. Invertir, guardar ciertamente ese un 10% para seguir invirtiendo en algo más que te permita generar más ingresos de lo que estás generando ahora mismo. Entonces, ese 10%, si tú ganas 1000, esos $100, guárdalos para esa inversión que tú quieres hacerla, ¿no es cierto? La educación, educarte en ir conociendo mucho más, porque la vida es activa, no te permite a ti estar ahí sentado en tu zona de confort y decir, bueno, yo ya sé, ya me gradué, ya soy ingeniero, ya soy eso, y no más, no. La vida es activa, tienes que educarte para hacer muchas cosas. Inversiones a largo plazo, otro 10%. Entonces, mira, es muy importante. Esto, en este tipo de inversión es un pasivo porque realmente el momento que ya te genere, ¿no es cierto?, en unos 3 5 años o más, eso ya se convierte en un activo, pero realmente aquí estás ahorrando. Es como comprarte una casa, un departamento, ¿verdad? O estás haciendo una inversión, llámese de bonos, entre otras cosas, ¿no es cierto? En criptomonedas. Dicho sea de paso, ¿no es cierto? Y las criptomonedas no es que te va a dar mes a mes del el momento que tú inviertes. No, la inversión de criptomonedas, por lo menos, es una inversión de 3 años para que a ti te empiece a generar ingresos. La experiencia, ¿qué significa eso? Es ya ese plus sobre plus, el triple plus, en donde tú soñabas tener ese gustito realmente que querías, no sé, irte a un yate, un crucero, alquilar un jet privado, y por ahora no lo tienes, y con esto, ya dependiendo de esa cultura financiera que tú te vayas educando, lo puedes tener, perfecto, aquí tienes eso. Y la caridad sobre todo, por supuesto, en donde puedes tú ayudar a personas para que genere, no dándole dinero, ¿no es cierto?, sino dándoles a caña para que enseñarles a pescar y así poder decirles, miren, yo les ayudo, yo les aporto, bueno, ahí dependiendo de las condiciones para poder lograr todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, queridos amigos, espero que les haya gustado y si ustedes desean tener una asesoría como tal, con mucho gusto, yo les puedo ayudar, les puedo este, indicar de que realmente esto, pues, sí es válido y entonces con mucho gusto yo puedo realmente eh, a poderles apoyar, ¿sí? Entonces, realmente para mí ha sido un honor haber estado con ustedes esta tarde de domingo 30 de julio del 2023. Me despido, bueno, nuevamente agradeciendo a los medios digitales que nos han retransmitido Ayu Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructores Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudios, la imagen cuenta, perdón, tu imagen cuenta y las voces de Milano en Italia.
Un abrazo y nos vemos el próximo domingo en un programa más de Dinero Digital aquí a través de Evolución Radio. Cuídense mucho. Chao, chao. Sí. Ya salí. Chévere. Ya, ok. Ya listo. Bueno, venga, ok, listo. Chao, chao.